Buenos días, mis amores de quinto, a nuestra clase de sociales del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el Frente Nacional. Es un tema bastante interesante, bastante extenso, entonces espero que estén con las pilas puestas. Y lo primero que debemos saber, pues, ¿qué es el Frente Nacional? Resulta y pasa que después de la época de violencia, después de la muerte de Gaitán y todo esto que pasó, que ya conocemos la historia, ellos decidieron aliarse, que fue la alianza entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Después de esto, estos dos partidos decidieron aliarse. Eso es el Frente Nacional, cuando ellos dos deciden armar una alianza. Y esto fue entre el periodo de 1958 a 1974. Pero entonces hablemos un poquito sobre qué consiste esto y cuáles eran sus objetivos. El primer objetivo, y bien importante, era reorganizar el país, y el segundo era evitar la violencia entre los dos partidos. Esos eran los dos objetivos claros que ellos tenían. Ellos decidieron armar esta alianza por estos dos objetivos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos se reunieron en la ciudad española. Alberto Lleras Camargo por el Partido Liberal y Laureano Gómez en el Partido Conservador. Ellos se sentaron a hablar y armaron un pacto. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una junta militar gobernó el país hasta luego de Rojas Pinilla, y este pacto se llamó Pacto de Benidorm. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos decidieron que durante los siguientes 16 años ellos se iban a alternar la presidencia. Esto comenzó a ser aplicado en 1958 después de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, el cual intentó establecer la paz entre 1953 y 1957. Esto fue bastante importante porque eso se armó este pacto y lo iban a empezar a aplicar. Ellos iban a empezar a alternar la presidencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el 13 de junio de 1956? Resulta y pasa que en el estadio Nemesio Camacho, que ustedes saben que es el Campín, Rojas Pinilla presentó su propio partido político y se llamó la Tercera Fuerza. Él ya había anunciado un golpe de Estado. Ustedes saben que un golpe de Estado es cuando se toman el poder de un momento a otro. ¿Listo, mis amores? Eso es un golpe de Estado. Entonces en esta fecha pasó esto. Y hablemos un poquito de los antecedentes. Resulta y pasa que el mandato de Gustavo Rojas Pinilla se convirtió en un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales. O sea, fue el partido que desplazó a los otros dos partidos. Resulta y pasa que el 13 de junio del 53, con el aval de la iglesia y los grupos políticos, anunció un golpe de Estado en contra del gobierno de Laureano Gómez, que en ese momento pues era el presidente, en oposición a la reforma constitucional que se adelantaba en el Congreso, ya que se había tornado autoritario y soberbio. Por eso él hizo este golpe de Estado. Entonces, hablemos un poquito sobre las consecuencias del Frente Nacional. Entonces, hubo desempleo, inició las fuerzas guerrilleras, auxilios para los gobernantes, ¿cierto? Esto se llaman auxilios parlamentarios, que es cuando les dan plata a los gobernantes para que den ayuda. Si no, se cogen la plata, eso sigue pasando. E inicio del narcotráfico. O sea, esas son las consecuencias del Frente Nacional, porque cada uno empezó como a coger hacia su lado y no pensaban de pronto en cierta forma en el pueblo, porque los ayudas, todo lo que generaban, lo cogían para ellos. Por eso dice que las consecuencias también fue el desempleo, la pobreza, empezó a armarse en las guerrillas y empezó el inicio del narcotráfico. Entonces eso fue un poquito como de las consecuencias de este Frente Nacional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los opositores al Frente Nacional? Dice que en la década de 1960 surgieron nuevos partidos políticos y yo les voy a mostrar algunos. Tenemos el Frente Unido Popular, tenemos la Alianza Nacional Popular ANAPO, tenemos el Movimiento Revolucionario Liberal y vamos a hablar otro poquito sobre la oposición de la Armada. Resulta y pasa que también se crearon el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que esto fue en 1964. Se armó las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1964, que fue las FARC. Y algo muy importante, también se armó el Movimiento Revolucionario 19 de abril, el M-19, en 1972. Entonces, a raíz de esto se empezaron también a armar estos partidos guerrilleros. ¿Qué fue lo que pasó el 1 de diciembre de 1957?
los ciudadanos fueron a las urnas para aprobar o no el plebiscito que daría el origen al Frente Nacional. Las mujeres, por primera vez, mis amores, ejercen el derecho al voto, donde se aprobó el Frente Nacional. Entonces, el Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que tenía Colombia por más de un siglo. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos. O sea, a pesar de estos acuerdos y de todo esto que se llegó, seguían los problemas sociales, económicos y políticos. Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Ustedes me van a investigar la biografía de Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo y Misael Pastrana Borrero. Me van a averiguar de qué tiempo a qué tiempo gobernaron, cómo fue la vida de ellos y qué hicieron bueno por el país. Entonces, esa es la actividad del día de hoy. La siguiente clase vamos a seguir hablando un poquito sobre este Frente Nacional, que es bastante importante, y nos vemos la próxima clase, mis amigos.